Los nubarrones y dudas que se proyectaban hace solo un mes atrás sobre la Convención Nacional Demócrata se disiparon con rapidez asombrosa. La renuncia del presidente Joe Biden a la reelección y el apoyo masivo que tuvo la candidatura presidencial de Kamala Harris entre los demócratas abrieron un escenario impensado. Donald Trump, que se sentía muy cómodo y ya descontaba su triunfo en noviembre sobre un Biden confundido y sin brillo, ahora debe repensar su campaña y comienza a correr a Harris desde atrás. La velocidad con que los demócratas unificaron criterios y la manera en que la nominación de Harris revitalizó al partido se reflejaron en la convención que sesionó en Chicago hasta este jueves 22. Allí, las principales figuras demócratas desde Hillary Clinton y Michelle Obama a Bernie Sanders manifestaron su apoyo entusiasta a quien tiene chances de romper varias marcas históricas si llega a la Casa Blanca como presidenta dentro de menos de 3 meses. La apertura de la convención estuvo a cargo de Joe Biden, quien protagonizó una emotiva despedida de una carrera política de medio siglo acompañada de ovaciones. It's been the honor of my lifetime to serve as your president. I love the job, but I love my country more. I love my country more. In 2024, we need you to vote. We need you to keep the Senate. We need you to win back the House of Representatives. And above all, we need you to beat Donald Trump. Thank you. Pero fue Barack Obama quien galvanizó a los delegados demócratas presentes al exhortarlos a derrotar una vez más a Trump, votando a Harris y a su candidato a vicepresidente, el actual gobernador de Minnesota, Tim Walz. We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president, Kamala Harris. Al aceptar la nominación demócrata, Kamala Harris demostró cuánto creció en menos de un mes, apropiándose del centro de la campaña electoral y generando un fervor que muchos comparan con lo ocurrido con la nominación de Obama en 2008. We are charting a new way forward. Forward to a future with a strong and growing middle class, because we know a strong middle class has always been critical to America's success. And building that middle class will be a defining goal of my presidency. Las encuestas parecen acompañar la nueva tónica que Harris le imprimió a la campaña. El sitio Real Clear Politics, que promedia varios sondeos, la muestra 1,5 puntos por encima de Trump, y otros estudios de intención de voto señalan que se impondría por 4 puntos en al menos 3 de los denominados estados en disputa o estados pendulares, es decir, aquellos estados que no votan tradicionalmente ni a demócratas ni a republicanos. Es el caso de Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Allí, Biden había perdido apoyo entre los propios demócratas, entre otras cosas, por el apoyo de Estados Unidos a Israel en su campaña militar en Gaza, algo que también se vio en las protestas fuera de la convención en Chicago. Harris parece haber recuperado algo de ese terreno con declaraciones a favor de los derechos humanos de los palestinos, aunque sin prometer cambios en la política para Medio Oriente. It's going to be won in the battleground states. But in those battleground states, there are 2 sets of voters who matter. The first are the base voters. Democrats and Republicans need to make sure that they get out their voters in all of those battleground states. The only reason that independents and swing voters in those states matter are because the bases are roughly equally matched. En sus últimos actos de campaña, Harris también sorprendió, revelando que trabaja en un esquema de control de precios y regulaciones a empresas, abordando el tema de la inflación y la suba del costo de vida que preocupa al electorado de clase media. Aunque 34 estados norteamericanos tienen leyes de control de precios y antimonopolio, Harris piensa en algo más radical, una histórica prohibición federal de suba de precios de alimentos. My plan will include new penalties for opportunistic companies that exploit crises and break the rules, and we will support smaller food businesses that are trying to play by the rules and get ahead.
La iniciativa es algo inusual para los Estados Unidos, lo que habilitó a Trump a compararla con el presidente venezolano Nicolás Maduro y acusarla de comunista. We don't need lectures on the economy from a candidate pushing communist price controls. Kamala has no idea what the hell she's doing. Her father is a Marxist professor, and I believe he taught her well. Aunque Harris cambió por completo la dinámica electoral, hay voces que aconsejan a los demócratas no confiarse en esa mejoría actual y seguir pensando que el triunfo en noviembre aún no está garantizado, porque en los meses que quedan, alguna sorpresa podría cambiar el curso de la campaña. The big obvious October surprise will likely have to do with some sort of foreign policy crisis, whether it's Iran's retaliation, whether it's a change in the war in Israel and Gaza. It's unclear who that benefits because we don't really know what the crisis will be. En las próximas semanas, el escenario electoral se volverá más intenso y encarnizado. Habrá que ver cuál de los dos candidatos logra desplegar una estrategia más convincente para asegurarse no solo la Casa Blanca, sino también el control del Congreso, una herramienta vital en un país cada vez más polarizado. Allí parte de la campaña electoral en los Estados Unidos. Recién lo hablábamos con Leticia cuando estábamos compartiendo este informe, la estrategia del Partido Demócrata, ¿no? Parecería que hace mucho tiempo que se bajó un candidato a presidente, actual mandatario, que es Biden, frustrada justamente su candidatura presidencial. Parecería que hace ya mucho tiempo que esto sucedió, que fue noticia en el mundo, pero que rápidamente opaca esa situación la llegada de Kamala Harris ya como candidato oficial, ¿no? Sí, exactamente, Pablo, porque, bueno, hay que recordar que no hace ni un mes que se dio de baja Joe Biden, que además participó de la convención, o sea, se vio un partido organizado, unificado, si se quiere, esta semana, parte del entusiasmo que se veía entre los miembros demócratas, en parte, bueno, un discurso de Biden que incluso se tomó como casi una despedida, ¿no? Planteando, era demasiado joven cuando asumí como senador y ahora ya soy demasiado viejo para continuar siendo presidente, dijo que no tenía bronca o digamos ningún rencor con quienes habían pedido que se baje. Que eran muchos, desde los medios de comunicación, también, ¿no? Los propios legisladores. Bueno, había sido muy fuerte, digamos, la campaña cuestionando el estado de salud de Biden, sobre todo por el debate que había tenido con Donald Trump y esos momentos que, bueno, hemos contado. Pero además también se vio a los Obama, a los Clinton, a Nancy Pelosi, incluso el ala más de izquierda también, Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, que fue una de las oradoras, es decir, fue un partido que se mostró al menos unificado esta semana y que se genera este entusiasmo porque decíamos, en las encuestas lo que se empieza a ver es en los promedios, digamos, que empieza a liderar Kamala Harris. Esto es un dato interesante porque si veíamos lo que pasaba con Biden, si bien estaban en un margen de error, quien lideraba era Donald Trump, ¿no? Entonces se dio vuelta a esto. A ver, esto significa sobre todo que después del debate, ¿no? Exacto, después del debate empezó a bajar Biden, pero digamos los meses anteriores estaban cerca, pero siempre lideraba Trump. Lo que empezamos a ver ahora es que directamente lidera Harris. A ver, ¿qué significa esto que va a ganar? Bueno, de ninguna manera, primero todavía falta bastante tiempo, recién estamos hablando que ya es nominada oficialmente, ¿no? El 5 de noviembre son las elecciones, pero además, sobre todo por algo que seguramente vamos a explicar un montón de veces de acá hasta el 5 de noviembre, lo que tiene que ver con el sistema electoral de Estados Unidos. Recordemos que Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump y gana Donald Trump porque ganó el colegio electoral, que es, digamos, justamente lo que tienen que ganar. Entonces, por un lado esto, hay que ver los estados pendulares, que ahí yo estaba viendo, revisando también los promedios, y en la gran mayoría está arriba Donald Trump, si bien el margen es muy pequeño, está dentro de un margen de error, es una de las cuestiones, digamos, claves a mirar de acá al 5 de noviembre. Un discurso de Kamala Harris que hizo referencia al tema del aborto como uno de los centrales, que van a presentar un proyecto para que sea ley en todo Estados Unidos. Recordemos que una vez que se revocó el fallo Roe versus Wade que permitía el acceso al aborto, después quedó, digamos, librado a cada estado. Esto fue una de las cuestiones. Otra de la Franja de Gaza, que decíamos, la guerra se metió de lleno en la campaña. De hecho, había mucho temor en esta convención en Chicago si podía repetirse algo o algo similar a lo que había pasado en la convención del 68, que fue muy reprimida
y que se daba en el marco de las protestas por la guerra en Vietnam. Había temor, bueno, esto no sucedió, si bien hubo detenidos y hubo protestas y demás, bueno, lejana, digamos, a esa imagen que quedó en la memoria de Estados Unidos y particularmente de los demócratas. Es decir, que ese es otro punto también que celebraron de alguna forma en la convención. Y después decía, la narrativa, bueno, hablando de la clase media, esto es algo que también ha hecho mucho Biden, que ha llegado a decir Wall Street, no creó Estados Unidos, sino que fue siempre la clase media apuntando también. Y por otro lado, por supuesto, también dedicándole una parte a Donald Trump, planteando que él... Esto es interesante porque se debate sobre todo, por supuesto, el electorado que está indeciso al día de hoy, ¿no? Y cuando hablamos siempre de este trabajador blanco que apoya mucho a Trump, hay como una disputa ahí, ¿no? Planteando, bueno, Trump en realidad se maneja con los millonarios, digo la narrativa de los demócratas, ¿no? Como que nosotros somos quienes les hablamos a ese trabajador, esa es un poco la disputa. Y un Donald Trump, bueno, que ahí lo escuchábamos también, ¿no? Esta parte, una de las noticias fue que Robert F. Kennedy, que recordemos que llegó a medir, es muy difícil en Estados Unidos llegar sin, por supuesto, los dos partidos, el bipartidismo, ¿no? Pero que anunció Kennedy que, según algunos sondeos, en algún momento llegó a medir casi 10 puntos de intención de apoyo. Bueno. Y que no es bastante para ser un candidato, digamos, independiente, o sea, fuera del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que finalmente anunció que se da de baja y que va a apoyar a Donald Trump, ¿no? Esto es algo interesante porque no se sabía bien a cuál de los dos candidatos le podía llegar a comer votos Kennedy. Bueno, ahora que finalmente se baja y que anuncia que va a apoyar al candidato republicano, ¿no? Esa fue... no se quedó callado con esto, ¿eh? No, para nada, ¿eh? No, bueno, lo hablábamos justo con el productor, ¿no? Incluso de la posibilidad de ofrecerle un puesto a Kennedy. Veremos ahora en la campaña si forma el 10 de septiembre. Recordemos, Pablo, que es el debate, ¿no? Que va a estar la mirada puesta ahí en el primer debate. Como decíamos, todavía quedan meses de acá hasta el 5 de noviembre. Hay que ver cómo se desarrolla. Hay que ver qué pasa también con el candidato a vicepresidente, Tim Walz, que lo que hemos contado en otros momentos es muy liberal para Estados Unidos, lo que sería por ahí progresista, si se quiere, acá en Argentina. Hay que ver también, bueno, el impacto del el candidato a vicepresidente, que lo conocimos hace muy poco. Campaña, ¿no? Me parece que va a tener una estrategia de campaña muy personalista. Sí, y hay que ver, Pablo, también porque ella no ha dado prácticamente entrevistas, es decir, que ahora vamos a empezar a ver un poco más en profundidad qué es lo que plantea Kamala Harris. Por eso digo, hay que ver, si bien generó este entusiasmo porque pasaron de un Biden que se lo veía muy envejecido o que le costaba un poco hablar a, bueno, todo este entusiasmo que generó el cambio. Hay que ver cómo sigue de ahora en más la campaña, pero bueno, por el momento los demócratas se muestran muy entusiasmados porque, bueno, por supuesto algo empezó a cambiar, sobre todo en los números, en los sondeos. Bien, de acá a noviembre vamos a hablar tanto de los Estados Unidos. Sí, totalmente. Tanto para hablar, sobre todo el día después del debate. Pero para eso falta. Rápidamente, seguimos recorriendo el mundo. Más noticias y luego Félix Taylor y un primer adelanto. Vamos. Macron busca primer ministro. El presidente de Francia inició las consultas con los partidos políticos con representación parlamentaria. Ya mantuvo un encuentro con el nuevo Frente Popular y su candidata Lucie Castet. El objetivo de Emmanuel Macron es lograr una mayoría más simple y estable. Modi ofreció mediar por la paz en Ucrania. El primer ministro de la India se reunió con Volodymyr Zelensky para manifestarle su apoyo a la soberanía territorial de Ucrania. Le dijo que la única forma de resolver los conflictos es a través del diálogo y la diplomacia. El mes pasado estuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien le transmitió el mismo mensaje. Cuba, nueva tanda de apagones. Debido a los desperfectos en 5 de las 8 termoeléctricas que tiene la isla, vuelven los cortes de electricidad por largos periodos que afectarán varias provincias, como Matanzas, que soportará interrupciones de entre 6 y 8 horas, con una temperatura superior a los 35 grados.